Good afternoon, good evening, good morning. It is our great honor to welcome so many music professionals and decision makers from around the world joining today's edition of Resetting the Stage. Resetting the Stage is a global online conference series exploring dynamic challenges and opportunities faced by arts sector professionals. Each conversation convenes a diverse group of industry experts, including public officials, managers, presenters, board members, and other decision makers who navigate complex questions and examine the evolving landscape of the future of performance. Season 2 widens the conversation, encourages greater participation, and extends the reach to include the voice of more communities around the world, including the addition of simulcast audio translation of all sessions to English and Spanish, and a special add-on entitled Resetting the Stage Enfoque Colombia that, following each global discussion, allows experts from Colombia and across Latin America to adapt ideas raised to the region's unique realities. We are thrilled to have you join us today by participating, exchanging, and discussing in these interactive cross-sector and cross-continental conversations to make sense of the performing arts world in transformation. The Global Leaders Program offers an Ivy League curated executive graduate certificate in social entrepreneurship and cultural agency. Each year, 60 music professionals distinguished by proven accomplishments and a persevering commitment to create change, become part of an international cohort. Led in partnership with 9 top universities, among them Harvard, Duke, Georgetown, NYU, and McGill, the Global Leaders Program's faculty includes Nobel Prize recipients, Grammy winners, and TED presenters. The Spanish Association of Symphony Orchestras, AEOS, is a non-profit association which brings together 35 symphony orchestras from Spain and Portugal. The Spanish Association of Symphony Orchestras has the aim of promoting and developing a range of initiatives to encourage cooperation of its member orchestras, in addition to providing a place where people can meet, exchange information, and train. Classical Next is the global gathering for all art music professionals. Representatives from all sectors are offered a place to meet and connect, do business, brainstorm, create, and be inspired. Artists, managers, presenters, orchestras, labels, educators, members of the press, and more come together each year at the annual event, as well as online throughout the year. Through its international network of professionals, Classical Next helps the global scene collectively optimize what the art music form is and can be. In addition to designing and implementing Colombia's monetary policy, Banco de la República, Colombia's central bank, runs a 29-city countrywide network of cultural centers, libraries, and archaeological and art museums. The bank hosts Colombia's preeminent annual chamber music season. Its main recital hall is located in Bogotá and is well known for its award-winning architecture, impressive acoustics, and enthusiastic audiences. Before introducing today's distinguished speakers, I would like to share brief housekeeping requests to help make today's session more interactive and engaging for all of you. At the bottom of the screen, you will see a control panel with the chat. Please go over now and write your name, country of residence, and your organization. In the control panel, you will also find a Q&A button. You are encouraged to engage directly with our panelists by posing a question for them in this Q&A box. Please submit your questions as early as possible, as there will be a limit to how many can be answered during this session. Real-time interpretation of our sessions is provided. You can choose your preferred language in the interpretation section of your control panel. Today's global session will be followed by a second panel discussion focused on adapting today's themes to the context of the arts sector in the Ibero-Americas. This Spanish session will begin 15 minutes after the conclusion of today's global session and will last for 45 minutes.
We encourage those of you interested in the region to stay for the break and join this special Latin America-themed debrief conversation co-presented in alliance with our partner, Fundación Bolívar da Vivienda. Finally, at the close of today's global session, you'll be prompted to complete a brief survey that will appear on your screens. We kindly ask you that you share constructive feedback or suggestions for future sessions as we continue to evolve this growing series to address topics and challenges of relevance to all of you working in this sector around the world. And with that, let's get started. Welcome to today's edition of Resetting the State Season 2, which is entitled On the Brink, Public Funding and the Recovery of Cultural Institutions. It's great to see so many performing arts professionals joining us today from around the world. In today's edition, as cultural institutions are facing a challenging recovery process, we invite political leaders to debate about the role of governmental institutions and public funding in the different strategies to stabilize and propel the sector. We will soon start the conversation in Spanish, but you can choose your preferred language in the interpretation section of your control panel. And now it is my distinct honor to welcome our illustrious panel. Ramiro Osorio, Teatro Mayor and former Ministry of Culture of Colombia, graduate of the University of Guanajuato, Mexico, and theater director. Ramiro Osorio has directed more than 30 plays by classical and contemporary authors. For more than 40 years, he has combined artistic work with promotion of arts and culture. Founder and director of the Ibero-American Theater Festival of Bogotá and of the International Theater Festival San Jose por la Paz, Costa Rica. He was director of Seville Between Cultures Festival and the Great Mexico City Festival, as well as many others. He held top managerial positions in public institutions and received various awards for his achievements. Sergio Vela, Grupo Salinas, stage director and designer specializing in opera, whose works are known in many countries. He's a musicologist and artistic promoter, has held important cultural institutions in Mexico. He has received numerous awards for his achievements from Germany, Denmark, Spain, France, and Italy. He is the general director of Arte and Cultura Grupo Salinas and a member of the Seminario de la Cultura Mexicana. Juan Lucas Revista Scherzo, journalist, music promoter, librettist, translator, photographer, and filmmaker. Juan Lucas is probably best known for his achievements in the film industry. Co-director of countless movies, including the award-winning Hafner's Paradise. He is currently working as director and screenwriter for Gianni's Kiki, based on the opera by Puccini. He has written the libretto for the opera La Malentendu by the Spanish-Argentine composer Fabian Panisello, based on a text by Albert Camus, premiered in 2016 at the Teatro Colón. Among his most significant works as translator are music-related books such as Beethoven, Anguish, and Triumph by John Swaroft, to name just a few. Marcelo Lombardero, former Teatro Colón, renowned baritone and graduate of the Higher Institute of Art of the Teatro Colón in Buenos Aires, Marcelo Lombardero, apart from his successful career as performing artist, has held top managerial positions of Teatro Colón, Argentine Theater, or Chamber Opera of the Teatro Colón. During his tenure, the Chamber Opera resumed its activity, producing shows in Buenos Aires and touring Argentina, Latin America, and Europe. He is a member of the board of Latin American Opera, which he co-founded in 2007. Danilo Santos de Miranda, specialist in cultural policies and director of SESC Sao Paulo, Danilo Santos de Miranda provides consulting services for various cultural institutions in Brazil, such as Itaú Cultural, Museo de Arte de Sao Paulo, or Movimiento Nossa Sao Paulo. Member of the Council of Art for the World, former vice president of Pan American Sports Federation, regional president of the International Council for Social Welfare, and a member of International Society for Performing Arts. In recent years, he has been a representative of countless national and international congresses, recognized and awarded throughout the country and abroad for his achievements in cultural management. Our Q&A facilitator today will be Natalie Osa of the Association of Spanish Symphony Orchestras. Just a reminder for our English-speaking friends, we will soon move the conversation to Spanish, so now it's the time to select English in the interpretation section of your control panel on the bottom of your screen. But first, to begin,
It is my great pleasure to introduce today's moderator, Sandra Meluk, who is a cultural consultant, to set the stage for where our discussion begins. Muchas gracias, Gosia, por esta introducción y les doy la bienvenida a nuestros invitados y a quienes siguen esta conversación que cierra el ciclo de charlas que durante esta temporada hemos diseñado en español. Recuerden nuevamente que hay traducción simultánea español-inglés y que después de este foro global tendremos una sesión centrada en Colombia. Ahora aprovechemos nuestros invitados del día de hoy. Los países, a través de sus instituciones públicas, están encargados del rescate del sector cultural. Ha sido un año muy complejo en todos los países y ahora, bueno, tenemos una nueva realidad y en cada uno de los países ha habido programas distintos, con mayor o menor éxito, con mayores o menores presupuestos y recibidos de distintas maneras entre los artistas. Pero, ¿qué viene ahora y cuál es el papel de lo público en el rescate de las instituciones culturales? Quisiera iniciar nuestra conversación con Danilo dos Santos del SESC de Brasil. Danilo, que mucha parte del presupuesto, si no todo, del SESC de Brasil viene de la empresa privada y ahora tenemos un nuevo entorno económico y el aporte de la empresa privada va a cambiar. Quisiera que nos contaras, Danilo, qué cambios ha hecho el SESC, cómo ve estos cambios presupuesto y cómo se va a reflejar en la estructura ahora en las actividades que vas a realizar. Muito bem, Sandra, é um prazer grande falar com vocês todos a respeito da nossa situação aqui no Brasil, frente a toda essa realidade que enfrentamos no mundo. Nós somos uma instituição mantida pelos empresários, como você sabe, com uma contribuição compulsória proveniente de lei, uma lei que foi proposta pelo empresariado desde o século passado e que até hoje é mantida com todo rigor. Essa lei, portanto, merece sempre uma consideração muito especial, porque ela tem um objetivo. O objetivo é manter um programa voltado para o bem-estar social dos trabalhadores na área de comércio, na área de serviço e para a população de modo geral. Portanto, nesse momento em que nós estamos atravessando uma crise grave, a pandemia no mundo inteiro, e aqui no Brasil em particular, uma questão grave do ponto de vista econômico também, há uma ameaça permanente de diminuição, de minimização dessa contribuição. Essa contribuição é fundamental para quê? Para cumprir o objetivo da instituição. E qual é o objetivo da instituição? É o objetivo de promover uma ação de social bem-estar, social welfare, de bem-estar social, algo que é fundamental para realizar um programa onde a cultura tem um papel central. Através da cultura e da educação é que se promove efetivamente um bem-estar social pleno. Nesse sentido, portanto, o nosso trabalho todo é voltado para as populações mais carentes e para a população em geral, mas com o objetivo de cumprir esse papel. Estamos enfrentando uma situação difícil no país, pandemia mais crise econômica. Naturalmente, isso tem efeitos efetivos. Por enquanto, estamos mantendo, no decorrer dessa pandemia, uma situação especial através da tecnologia, através da ação virtual intensa, mas ela é muito importante, muito necessária, mas ela não é suficiente. Nós temos uma ameaça permanente porque, atualmente, o Estado brasileiro está na mão de pessoas que não consideram importante nem a cultura, nem o conhecimento, nem, digamos assim, a pesquisa e o estudo mais profundo. E, nesse sentido, a cultura acaba sendo uma espécie de ameaça, uma inimiga dos propósitos desse povo que está atualmente no poder. Então, nós enfrentamos uma dificuldade grande com relação a isso. Até agora,
foram palavras, poucas ações. Temos receio, temos medo de que essas palavras de ameaça se transformem também em ações. O país é um país que necessita profundamente de uma ação forte no campo da educação e da cultura. É um país desigual, um país que tem desigualdades estruturais profundas, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista territorial, racial, como disse, e temos que enfrentar tudo isso usando o quê? Educação e cultura. Sem educação e cultura, nós não teremos saída. Portanto, minha cara Sandra, é um prazer muito grande poder dirigir a palavra a todos os demais aqui presentes, dizendo que estamos atentos, a nossa instituição continua atuando, muitos daqui conhecem bem o nosso trabalho, sabem da importância do trabalho que nós realizamos, que eu trabalho em São Paulo, mas é um trabalho que tem no Brasil inteiro e que significa uma resistência importante para promover uma ação cultural educativa que transforme o país efetivamente. Essa é a nossa missão e é para isso que nós estamos aqui. Muito obrigado, Sandra. Muchas gracias, Danilo, por compartir estas reflexiones de la situación del Brasil y de esta situación y la importancia del papel de la cultura y de la educación en este momento más que siempre. Quisiera seguir con Ramiro para preguntarte sobre los planes de rescate para cultura. Hoy creo que tú eres un ejemplo de futuro en este momento porque anoche el Teatro Mayor lanzó la programación 2021. Creo que estos son momentos de esperanza y de cambios hacia el futuro, que somos para lo que estamos trabajando todos. ¿Cómo ves los planes de rescate en la cultura? ¿Si los ves reflejados efectivamente en el presupuesto? ¿Y crees que sí se ven reflejadas las regiones en esos nuevos proyectos, más allá de los programas nacionales de concertación y de estímulos, en la manera que el gobierno está entregando los apoyos en el país? Bueno, primero, muchas gracias por esta invitación que me permite estar con compañeros por los que tengo tanta admiración y tanto respeto, y contigo, Sandra, que has estado en esta historia del Teatro Mayor, que cumple este año 10 años, tan inmersa y has contribuido tanto a su desarrollo. Yo creo que en estos meses que han sido pues un desafío grande para todos, en todos los países, las autoridades tanto nacionales como distritales en Colombia han tomado una serie de medidas que yo considero muy importantes, primero para paliar, digamos, esta crisis que se ha venido de manera tan rápida y tan brutal, que han tenido desde el punto de vista primero asistencial, segundo, cómo hacer para que en Colombia, en Bogotá especialmente, una serie de infraestructuras que pertenecen, en el caso del teatro, a los grupos de teatro, que son propiedad de los grupos de teatro, que claro, ante este desafío, lo primero que había es cómo hacer posible que estas salas puedan tener una serie de estímulos para que no cierren, para que no tengan que entregarle a los dueños de esas salas, porque no se puede pagar en los arriendos, no tengan que devolver esas salas, pensando que cada sala es un espacio de libertad, es un espacio de construcción de ciudadanía, de construcción de nuevas audiencias. Entonces son salas muy importantes de defender. Yo creo que ahí sí han dado pasos verdaderamente fundamentales. Se han tomado decisiones de mucho mayor alcance. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura, el presidente de la República aprobó hace unos 2 o 3 meses un decreto del 697 que permite el descuento del 165% de la renta líquida o el gravable para las donaciones o los apoyos que hagan o la iniciativa privada o los ciudadanos a los proyectos culturales. Y creó una institución de carácter mixto que se llama, este decreto crea una institución de carácter mixto que se llama COCREA para hacer ese tránsito de ese otorgamiento y el seguimiento al ejercicio de esos proyectos que se aprueben. Se ha creado con un fondo de 300.000 millones de pesos, y esto es más o menos, un poquito menos de $100 millones de arranque de ese proyecto. Eso me parece que es un paso
verdaderamente fundamental, que va en el buen sentido, en algo que nosotros trabajamos desde el principio cuando preparamos la Ley General de Cultura, cuando se creó el Ministerio de Cultura, que es algo fundamental que está en la Constitución colombiana y que es el sentido de la corresponsabilidad. En el financiamiento de la cultura y las artes tiene que estar la sociedad en su conjunto, y si no, nunca vamos a tener realmente posibilidad de que esos recursos lleguen hasta que los ciudadanos tengan conciencia de que cuando compran una entrada, cuando hacen una donación, etcétera, contribuyen al financiamiento de la cultura y las artes. Ahí igual las empresas, igual el Estado, y el Estado crea todas las condiciones para que ello sea posible, como este decreto que estamos hablando, estamos dando pasos importantes. Así que yo creo que esto han sido algunos elementos que seguramente en la continuación de este panel, los responsables, el secretario de Cultura de Bogotá y los otros responsables van a poder ir mucho más profundo. Yo quisiera nada más hablar un momentito del Teatro Mayor. ¿Qué hemos hecho? Nosotros hemos cumplido, nosotros la última función presencial la hicimos el 16 de marzo. A partir de ahí hemos cumplido todos los contratos que teníamos con los artistas nacionales. No hemos dejado de pagar un solo contrato. Y hace 3 meses ya tuvimos el permiso de realizar actividades de artes escénicas sin público y sin aglomeraciones. Y hemos empezado a grabar una serie de espectáculos que estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma digital, que se ha vuelto la gran plataforma cultural en Colombia. Desde la pandemia empezamos a transmitir un espectáculo cada semana. Y estos nuevos espectáculos que estamos grabando, que llegaremos a final del año a 40 producciones profesionales, enriquecen esta plataforma. ¿Qué pasa con estas producciones? Que es que nosotros, además de que la gente se cumple un contrato, tiene su trabajo, puede hacer una función que ya empezamos a hacerla con público hace 3 semanas. La gente los artistas quedan con un material de alta calidad que les va a permitir seguro el ingreso al mercado de trabajo en mejores condiciones. Entonces yo creo que estamos resolviendo esta dificultad, este desafío, primero manteniendo el trabajo, segundo dotando a los artistas de buenos instrumentos que permitan después acceder en mejores condiciones al mercado de trabajo, y estamos enriqueciendo a través de la plataforma digital de manera verdaderamente muy importante la vida de los ciudadanos. Muchas gracias, Ramiro, por contarnos, además de los planes del gobierno, de las actividades que ha realizado el Teatro Mayor desde el momento en que comenzó esta pandemia. Quisiera seguir con Sergio. Ahora estás en el sector privado y yo creo que eso también le da una mirada diferente y una otra visión de lo público cuando uno está fuera en la otra orilla. A veces he estado en unas charlas esta semana y oía unos comentarios muy interesantes de cómo a veces los presupuestos o los ministerios de cultura, las instituciones que están responsables de esos presupuestos, no se articulan con otras áreas del gobierno que podría potenciar el trabajo que se hace desde el sector. ¿Cómo ves tú esto en México? ¿Qué propones para que realmente no solo el sector de cultura sea quien propicie la reactivación del sector, sino esté articulado con otras áreas? Gracias, Sandra. Comenzaré por decir que es un placer y un privilegio estar en este foro con amigos y colegas tan queridos y respetados. Bueno, quisiera yo brindar una respuesta con algo de contexto. A lo largo de mi actividad como gestor de las artes, al margen de mi vida académica o la vida estrictamente creativa, estamos hablando ya de 30 años, más de 30 años, de los cuales 20 estuve al frente de instituciones públicas, y durante los últimos 10 años he estado en instituciones de derecho privado. Hace unos minutos, Danilo mencionó una palabra que quiero yo subrayar, que es bienestar, entre otros conceptos muy valiosos que aportó. Y también quisiera mencionar una palabra que el querido Ramiro acaba de subrayar, que es corresponsabilidad. Justamente cuando yo fui presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, me propuse que el concepto de corresponsabilidad permeara en la gestión de las instituciones públicas y privadas.
Celebro enormemente que en Colombia haya en este momento una serie de acciones muy específicas que permiten vislumbrar una recuperación, no solamente de la circunstancia que a todos nos aqueja por la pandemia, sino por una condición creciente de escasez financiera. Al mismo tiempo deploro que el caso de Brasil, como ha mencionado Danilo, esté marcado por una falta de entendimiento de la importancia del tema cultural por parte de las autoridades principales, seguramente las federales, pero también quizá las estatales. Brasil, como México, es un país federal. Y lamento muchísimo, porque me concierne directamente, decir que en México estamos viviendo una verdadera crisis. Más allá de las restricciones presupuestales y más allá de las circunstancias de encierro, de confinamiento y de necesidad de reinventar formas de gestión artística, Ramiro ha dado un ejemplo maravilloso, cómo haciendo producciones en video no solamente se mantienen los compromisos, sino que al mismo tiempo se abona a que los artistas puedan tener materiales que les permitan insertarse plenamente en un mercado laboral internacional altamente competitivo. Es decir, hay un círculo virtuoso en este caso. En el caso de México, debo decir que la política no es la adecuada. Habría que abundar muchísimo por qué esa política es inadecuada, pero creo que si reducimos las cosas a su mínima expresión, a su mínimo común denominador, estamos frente a gobiernos, no solamente el de México, el de Brasil, sino hay muchos otros en el mundo contemporáneo que temen el pensamiento crítico y consecuentemente hacen una limitación a la libertad. Y la libertad, como bien dice el lema de la secesión vienesa, es la premisa de la creación artística. Hevesy, en el pórtico de la secesión, decía: a cada tiempo su arte, a cada arte su libertad. ¿Qué sucede? Pues que necesitamos preponderantemente una buena política fiscal. No solamente se requiere de buenos gestores, se necesita de buenos instrumentos legales. Y ese es el grave problema, porque sabemos que desde hace muchos años hablamos desde el sector público en ocasiones, desde el sector privado en otras, de la escasez financiera. La escasez financiera tiene una razón de ser, y sobre todo en los países en los cuales hay una desigualdad de estructura social. La desigualdad en la sociedad es una condición casi diríamos natural. Los individuos no somos iguales entre nosotros, pero la igualdad jurídica es la verdadera isonomía, es el origen mismo de la democracia, y por supuesto la igualdad de oportunidades es lo importantísimo. Y cuando esas oportunidades no llegan porque hay problemas estructurales, nos encontramos con naciones, México es un caso, en que las urgencias, los casos apremiantes para atención a situaciones menesterosas nunca dan tregua y se imponen en la realidad frente a lo importante. Es decir, lo importante cede frente a lo urgente. Pero esa es una condición de muchísimos años. Entonces tenemos que saber cómo paliar la circunstancia y cómo darle la vuelta al problema proponiendo algo que sea perfectamente viable. A mi juicio, para llegar justamente a un sentido de corresponsabilidad, se necesita una buena política fiscal que estimule el mecenazgo, que no vea la cultura como filantropía asistencial, sino que permita que la sociedad civil, hoy tan denostada por ciertos gobiernos, terriblemente el caso de México es uno de ellos, la sociedad civil tome en sus manos una serie de acciones, y bien sea que la sociedad civil apoye instituciones públicas vigorosas, o bien que a través de mecanismos financieros idóneos, el propio Estado apoye la gestión de la sociedad civil en materia cultural. En México, gracias, Sergio. Me toca interrumpirte, perdóname por el tiempo. Sí, perdona, me he extendido. Bueno, sí, creo que está planteado un poco el panorama. Sí, te estaba dejando. Te pediría, por favor, que pongas en tu canal en español porque estás en el canal en inglés. De acuerdo. Perdona. Quiero invitar a los que nos están escuchando que hagan sus preguntas en la zona de preguntas y respuestas
porque creo que con estas intervenciones tan interesantes seguramente tendremos muchos comentarios del público. Y siguiendo con la línea que llevamos Marcelo y como lo decían Danilo y Sergio, de la necesidad del papel crítico de los artistas, a veces vemos que en estas políticas culturales hay una gran preocupación por sostener los grandes proyectos, las grandes instituciones emblemáticas de los países o de las regiones, pero quisiera oírte cómo ves las apuestas para los creadores, para la crítica, para los independientes en este nuevo sector. Hola, buenas tardes, días, noches, según el uso horario. Me sumo a esta felicidad de estar con tantos queridos amigos y colegas en esta charla, entrañables amigos de la región. Yo, hablando desde la Argentina y desde Buenos Aires, que tenemos alguna gimnasia con las crisis, que son cíclicas para nosotros, y aprendiendo un poco del pasado, sobre todo de la última gran crisis que tuvimos en el 2001, la cultura en esa crisis y sobre todo el teatro y el teatro independiente fue una de las salidas a esa crisis. Y en la Argentina, por esos años, quienes anduvieron por acá serán conscientes de la aparición de innumerables salas teatrales, proyectos y demás. El campo teatral de nuestro país es muy importante. En este caso, la pandemia viene a cambiar estos vectores porque claramente la posibilidad de lo presencial en el teatro independiente hace que la cuestión se complique en cuanto a su llegada al público. En estos tiempos ha habido algunos intentos y existen algunos intentos de generar contenido a partir de la web, y esto con sus más y sus menos no son una solución al problema en sí, sino son un paliativo. Y estas grandes producciones o producciones importantes que desde el teatro oficial, como lo que está haciendo el Teatro Mayor, son posibles en el ámbito privado y sobre todo en el ámbito independiente, es mucho más complejo. En la Argentina no existe una ley de mecenazgo, solo existe una ley de mecenazgo parcial y no muy clara al respecto en la ciudad de Buenos Aires. Lo que ha ocurrido este año es que esa ley de mecenazgo ha estado parado porque los fondos han sido cooptados claramente por los ministerios de salud y por los ministerios de gobierno para paliar la crisis, con lo cual el ámbito cultural en nuestro país está en silencio en este momento, salvo por la iniciativa de algunos sectores privados y algunas universidades. Yo en este momento estoy formando parte de un experimento de generar una plataforma de teatro musical de cámara pensado específicamente para ser transmitido por la web y a partir de ahí generar un tipo de repertorio que es limitado, porque también lo que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces se adapta a un tipo de repertorio que no es original, por ejemplo, para una instrumentación o para un determinado grupo de elenco, y esto hace que haya, por decirlo de alguna manera, soluciones de emergencia. Entonces, la idea me parece que hoy pasa por aprender un poco del pasado y de retomar algunas iniciativas que en algún momento existieron. Por ejemplo, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, nosotros podemos ver cómo en Inglaterra, Britain creaba el English Opera Group, una pequeña compañía de teatro nacional, donde funcionaba un tipo de repertorio adaptado a las condiciones económicas de la época. Bien, nosotros deberemos pensar también una especie, un tipo de teatro musical adaptado, o de música o de teatro, adaptado a las condiciones posibles en esta pandemia. Existe repertorio, pero sobre todo me parece que el desafío mayor es finalmente
seducir a las audiencias en el arte nuevo y contemporáneo y en el arte del futuro, algo que justamente las programaciones durante todo el siglo XX o la mitad del siglo XX finalmente no se pudo establecer. O sea, la música contemporánea, el teatro contemporáneo sigue estando lejos de las grandes audiencias, y esta es una oportunidad, me parece, y sobre todo en la región, para empezar a fomentar y crear un teatro musical que nos hable, que nos interpele en esta modernidad, con grupos instrumentales reducidos, con pequeños ensambles de solistas, que en principio, en términos económicos, hagan viable la propuesta, pero además sean viables en términos de la pandemia. Muchas gracias, Marcelo. Y precisamente con todo lo que ustedes han planteado, las dificultades y las nuevas líneas y proyectos, lo que tenemos que fortalecer en estos momentos, quisiera preguntarle a Juan, porque desde la revista Scherzo tú tienes una visión panorámica de lo que está pasando, tienes mucha información. ¿Qué crees que se puede hacer desde el periodismo cultural, desde las revistas de crítica, para aportar al sector, para apoyar la continuidad del trabajo de las instituciones culturales? Hola, ¿se me oye? Buenos días, tardes, noches, madrugadas a todos. Encantado de estar con vosotros desde aquí, desde Madrid. Desde el periodismo, hombre, fundamentalmente cumplir lo que es el cometido fundamental del periodismo, que es despertar la conciencia crítica y, sobre todo, me atrevería a decir, hostigar, en un caso como el que nos ocupa ahora mismo, de crisis absoluta y de emergencia total, hostigar a los poderes públicos para que consideren la cultura, y en nuestro caso la música y el teatro musical, como una necesidad pública y como una prioridad estratégica. Lamentablemente aquí en España esto no está ocurriendo. Bueno, creo que ustedes todos saben que España es uno de los países que más duramente han sido castigados por la pandemia. Fue de los primeros en tener unas cifras de contagios y de fallecimientos muy alta. Después de Italia, en Europa fue sin duda el primero. Hemos tenido también una segunda ola muy importante, y por la configuración socioeconómica, fundamentalmente económica, de nuestro país, bueno, pues una crisis como la que estamos viviendo es particularmente profunda, particularmente dura, ya que, como probablemente todos ustedes sepan, el sector turístico y el sector servicios, me refiero fundamentalmente pues a todo el mundo de la hostelería, etcétera, y el ocio, es uno de los pilares del Producto Interior Bruto español, y ahora mismo prácticamente todas las atenciones, además de la cuestión sanitaria, todas las atenciones por parte de las autoridades, tanto a nivel nacional como a nivel de las comunidades autónomas, se están centrando fundamentalmente en intentar poner parches, en intentar atacar el terrible problema estructural que está sufriendo la economía española por este parón absoluto de entrada de turistas y este parón absoluto de actividad. Nosotros, por ejemplo, desde Scherzo hemos insistido desde el primer momento en la necesidad de que el gobierno aportara un plan estratégico inmediato para paliar fundamentalmente no tanto los efectos más obvios de la pandemia respecto a la cultura, como es, por ejemplo, pues el cierre de teatros, el cierre de auditorios, la detención de actividad de tantas programaciones e instituciones, sino fundamentalmente algo que se ve menos, quizá, que es la situación de desprotección absoluta, dramática, en la que a la que se ven abocados, a la que la pandemia ha dejado abocados a una gran parte de los profesionales musicales. Fundamentalmente toda esa legión de músicos independientes, de músicos freelance, que desde el minuto uno han visto cómo sus agendas se vaciaban absolutamente y sus ingresos, su capacidad de obtención de ingresos se quedaba reducida prácticamente a la nada, y esto ha llevado a situaciones, y sigue llevando a situaciones realmente dramáticas, e incluso a que muchos grandes valores estén incluso dejando la profesión y abrazando otro tipo de actividades. Yo creo que el periodismo en un caso como estos tiene que fundamentalmente incidir
en esta realidad y despertar un poquito la conciencia para empujar a los poderes públicos. Y de hecho algo se ha conseguido, porque en los primeros meses de pandemia realmente el mundo de la cultura fue un clamor contra la inactividad, contra la inacción, prácticamente contra el silencio absoluto en el que nos sumió el Ministerio de Cultura, que prácticamente desapareció, así como otros ministerios, el Ministerio de Sanidad, por supuesto, pero también el Ministerio de Trabajo, el Ministerio todos empezaron a elaborar planes de contención, planes para atacar rápidamente la crisis. El Ministerio de Cultura había desaparecido completamente. Desde Scherzo, en nuestros editoriales y también en los artículos de opinión de nuestros colaboradores, estuvimos duramente criticando esta falta de comparecencia, esta falta de presencia de los poderes públicos, y algo se consiguió porque hubo un primer plan que era muy tibio, unas ayudas económicas prácticamente irrisorias, que ahora en septiembre el gobierno ha rectificado y ha triplicado. Ahora mismo tenemos un plan de ayuda de casi 17 millones de euros para el sector de la música, en este caso estoy hablando concretamente del sector de la música, que ha servido para paliar un poquito, que está sirviendo para paliar un poquito las cuestiones fundamentales de carencia de recursos financieros para asumir toda esta situación. Más allá de eso, el periodismo pues tiene que, como siempre, mantener y fomentar el análisis crítico, la actitud crítica, y en una época tan difícil para el periodismo y para el periodismo cultural como la que nos ocupa, en donde el periodismo cultural se ha visto de alguna manera invadido también por esa nube gigantesca, en muchos casos bastante tóxica, llamada redes sociales, en donde realmente parece perder un poco el sentido o parece perder un poco la orientación el auténtico periodismo, y en el caso de un periodismo como el nuestro, periodismo cultural, periodismo musical, que tiene que servir también para educar, es muy importante los medios realmente periodísticos, que sigamos apostando siempre por una calidad en los contenidos, por una exigencia máxima a la hora de transmitir los contenidos, tanto en función de la veracidad como en función de la calidad de los mismos, para que realmente lleguen a la mayor cantidad posible de gente y animen también a mucha más gente a acceder de una manera profunda al conocimiento de nuestro mundo cultural. Muchas gracias, Juan. Y siguiendo esta línea de conversación, quisiera preguntarle primero a Ramiro y luego a Danilo, ¿cómo hacer para fortalecer? ¿Cuáles son las propuestas que hay de fortalecimiento de la circulación nacional de los artistas colombianos o con los artistas brasileños, con Danilo, para que en este momento se fortalezca esa circulación, sea una manera de mostrar el trabajo que se hace local y regional y realmente sea un apoyo importante como profesionales de las artes que son? Yo, antes de responder esta pregunta, quisiera retomar una idea que expuso Sergio, que me parece verdaderamente importantísima, el tema de que no estamos hablando de una filantropía asistencial. Yo creo que fundamentalmente lo que estamos hablando es del real ejercicio de los derechos culturales de los ciudadanos y de cómo la sociedad en su conjunto tiene que proponerse hacer posible el real ejercicio de esos derechos, ¿no? Nosotros aquí en Colombia, uno de los grandes desafíos que tenemos es el tema de la circulación. No tenemos una red de teatros constituida, tenemos teatros en muchas regiones, pero no hemos sido capaces desde el Estado de organizar, y tampoco desde la iniciativa privada. Nosotros hacemos esfuerzos, trabajamos mucho con el Teatro de Medellín, con el Teatro Santander de Bucaramanga, en fin, con otros teatros, pero no es algo sistemático que podamos hacer nosotros. Como uno de los grandes problemas que tiene Colombia y que es parte de sus violencias durante tantas décadas es que no hemos sido capaces de crear un diálogo entre las culturas de nuestro propio país, de que nos permita conocer cómo es la diversidad cultural, cómo es esta gran fortaleza que tenemos como país, y poner realmente a empezar en un proceso de construcción, de admiración, de respeto por las culturas de las otras regiones del país y establecer ese diálogo que tanto nos hace falta, ¿no?
Yo creo que una de las, ya se está empezando a trabajar en ese sentido, en el plan de economía naranja del gobierno de la República, se ha empezado ya a crear unos centros de economía naranja en prácticamente todas las ciudades capitales. Esos centros tienen unas vocaciones que permiten la circulación de espectáculos, de exposiciones, etc. Y yo creo que en breve vamos a empezar a ver realmente esta posibilidad. No hay manera de que este círculo virtuoso de que hablaba Sergio se dé si no logramos que el artista pueda trabajar en condiciones de estabilidad y que ese trabajo llegue a todo el país y que permita con esos dividendos, con esos resultados, que los artistas vivan de su trabajo. Así que estamos, yo creo que a puertas de un proceso en Colombia que estoy seguro va a ser muy importante. Brasil, de uma situação de valorização da cultura, através de outros governos, através de alguns ministros, e aqui eu destaco a figura do nosso grande artista e cantor, Gilberto Gil, que foi um ministro importante, que discutiu as questões estruturais importantes, debateu política cultural, trabalhou com o novo marco legal da internet, teve um assunto, muitos temas, criou um Sistema Nacional de Cultura, criou um programa de pontos de cultura, onde dava espaço para que as manifestações mais diversas do país inteiro tivessem condição e tivessem suporte, apoio. Realmente foi um momento muito especial. No meio de muita coisa importante, muitos fóruns, congressos, conferências, a legislação a favoreceu, as declarações da Unesco, declarações de outros países, a questão da importância da cultura, da diversidade cultural, tudo isso viveu uma espécie de um boom da cultura final dos anos do século passado, início desse milênio, né? Isso tudo desmoronou de uma hora para outra. Por quê? Porque foi, inclusive, desestabilizado, foi tirado, desapareceu o Ministério da Cultura e criou-se uma secretaria subordinada a alguns outros ministérios. Já foi ao Ministério do Desenvolvimento Social e agora está subordinada ao Ministério do Turismo, né? O que é uma inversão absoluta de valores e de percepção da importância, do peso e do significado. Isso revela a atitude que tem com relação à cultura e às coisas da cultura. Mas esse arcabouço, essa estrutura está aí, ela existe, né? Nós temos uma lei de incentivo importante que está sendo sempre repensada, renegociada, discutida e, de certa maneira, combatida por alguns setores. A chamada Lei Rouanet, que é uma lei que prevê recursos provenientes do imposto de renda para ser utilizado pelas empresas para atividades culturais as mais diversas possíveis. Com alguns perigos, necessita realmente de mais aperfeiçoamento, sobretudo no que diz respeito à divisão entre promoção, propaganda, marketing e cultura e desenvolvimento cultural, cultura de interesse público, né? Muito bem, mas isso tudo são figuras, são elementos que vinham, de alguma forma, presentes. Então, a nossa perspectiva, a primeira, é retomar esse espírito, essa importância do mundo da cultura. E aí o financiamento que estava previsto e era um dos mais importantes da Lei Rouanet poderia continuar a existir realmente e funcionando de uma maneira mais completa. Nós temos uma previsão, eu até tenho um certo alento, eu até gostaria de anunciar. Nós tivemos eleições municipais agora do domingo passado e, por incrível que pareça, nesse clima todo, nós temos uma reação grande,
onde a cultura e a luta contra preconceito está muito forte, a ponto de nós elegermos nos legislativos municipais hoje uma grande representação de negros, de pessoas de orientação sexual variada, mulheres, coisas que para nós significou uma espécie de anúncio, de perspectiva de algo que pode realmente influir numa mudança comportamental do nosso país. E aqueles que estão no poder hoje tiveram uma certa decepção, porque seus candidatos, em grande parte do país, não tiveram suporte da população. Isso anuncia alguma coisa, de alguma forma, para nós, um lado mais ou menos positivo, eu diria. Não é muito promissor, mas alguma perspectiva nós temos pela frente. Então, a gente tem muito pela frente com relação a isso, para dar espaço para que os artistas continuem criando, que as manifestações culturais continuem se fortalecendo. E eu acho que um elemento importante, só para finalizar, com relação a isso, Sandra, é a tecnologia, que cada vez facilita mais esse acesso, essa possibilidade, não completa, ela não substitui tudo, a aglomeração, o presencial, a presença nas audiências as mais variadas, em todo tipo de espetáculo, mas sem dúvida nenhuma garante um avanço para o nosso futuro, sem dúvida nenhuma. Gracias, Danilo. Y antes de darle el paso a Sergio para que termine su idea, que le tuve que interrumpir en la ronda pasada, sé que Marcelo quiere dar su opinión ante estas dos intervenciones de Ramiro y de Danilo, antes de darle el paso a Sergio. No, disculpa, Sandra, ya está contestado, ya está dicho por Danilo lo que pensaba, así que no hace falta. Lo único que puedo agregar es que desde acá, desde un poco más al sur, hemos visto con mucha ansia este cambio en Brasil, que lo necesitamos, no solamente desde Brasil, sino desde la región. Es muy parecido lo que pasó en Brasil. Nosotros enfrentamos esta crisis desde nuestro país, no solamente sin Ministerio de Cultura, sino sin Ministerio de Salud. O sea, hubo que reconstruir, y hay una reconstrucción muy, muy dura en estos meses para poder paliar esa crisis. Pero nada más que eso, por favor. Sergio, te interrumpí en tu participación anterior y quisiera que retomáramos el tema de la corresponsabilidad, de cómo es un proyecto de país y no de solo unos, y cómo ves esa articulación pública y privada para el rescate de la cultura en México. Bien, en primer lugar, no fue interrupción, más bien fue una llamada de atención de que me estaba excediendo quizá. Sin embargo, la mayor parte de los puntos que quería yo poner sobre la mesa los alcancé a decir, pero han surgido algunos otros a partir de las intervenciones de Marcelo, de Juan y después las reiteradas intervenciones de Ramiro y de Danilo. Desde luego, me aferro, casi diría yo, así, al concepto de corresponsabilidad, porque me parece que es lo que una sociedad contemporánea requiere, una verdadera articulación entre los sectores público y privados, a sabiendas de que el sector público tiene recursos escasos y capacidad insuficiente para resolver todos los problemas de sociedades diversas. Estamos hablando en esta ocasión de naciones, España, Argentina, Colombia, Brasil, México, que se caracterizan por la diversidad y en algunos casos también por una enorme extensión geográfica, como es el caso de Brasil, Argentina y México. España y Colombia tienen menos extensión geográfica, pero no por ello. Sergio, nos quedamos sin sonido. Se congeló tu participación. Mientras arreglamos el problema de sonido de Sergio, quisiera hacerle una pregunta a Juan, porque a veces creo que en las actividades culturales nos centramos solamente en los procesos artísticos
E incluso en los gobiernos, cuando miden el impacto cultural, lo miden solamente como en el impacto económico del PIB, pero realmente tiene un papel muy importante, el papel social que está cumpliendo cada una de las actividades, como nos lo decía ahora Danilo. Creo que nos falta, no sé si solamente de las instituciones, pero también desde el periodismo cultural, hablar de ese impacto social, de lo que significa el papel de la cultura en la sociedad. Quizá, tal vez, no sabría decir a ciencia cierta si es así o hasta qué punto es así. Vamos a ver, España, que es el ámbito del que puedo hablar, fundamentalmente ha experimentado afortunadamente un crecimiento en los últimos 20, 25 años muy grande en el ámbito de la música clásica. Yo cuando realmente comencé profesionalmente en este mundo, que fue a finales de los años 80, principísimos de los 90, apenas existían orquestas, apenas existían grupos de cámara. España, en el mundo de la música clásica, se conocía por una serie de cantantes de ópera muy determinados y poco más. El panorama 25 años después es absolutamente distinto, es decir, algo se ha hecho y se ha hecho en una sincronía entre las instituciones estatales, las instituciones regionales y también las instituciones privadas y una implicación fuerte de la ciudadanía. Yo en el caso español pondría, fijaros, más la atención no tanto en la cuestión de la importancia de la cultura y del bien cultural, de la necesidad de un bien cultural, sino en la educación. Es algo en la que España sigue siendo absolutamente deficitaria en políticas educativas orientadas precisamente a elevar el nivel cultural y, en el caso que nos ocupa, musical, de la sociedad. España sigue siendo, en líneas generales, España se ha convertido en un país muy melómano, es así, hay orquestas, como os he dicho, orquestas sinfónicas por todos lados, hay muchísimos festivales, grandes teatros de ópera y un nivel de ocupación general altísimo por todas partes. Sin embargo, sigue siendo un país profundamente analfabeto desde el punto de vista musical. Esto es algo que creo que es una gran asignatura pendiente que todavía tendríamos, y no me atrevo a extender esta evaluación a los países hermanos del otro lado del Atlántico, pero sospecho que tampoco es muy diferente la situación allá, ¿no? Creo que es muy importante precisamente que la sociedad se involucre más en el ámbito cultural, pero esto solo se logrará si se eleva el nivel educativo. Y es algo que las autoridades, por lo menos las de esta parte del planeta, se siguen ocupando bastante poco. Siguen mirando más bien cuestiones de imagen, cuestiones puramente económicas, y no tienen una visión global realmente, que además tendría que ser una visión sinérgica, porque la cultura sin la educación no significa nada. La educación sin la cultura no significa o no puede andar adelante, y esto lo haría extensivo a otras áreas de la sociedad que necesitan imbricarse, porque al final la cultura es todo. Está en todos lados. El nivel cultural de una sociedad no se mide solamente por el número de entradas que se venden en un teatro de ópera o en un auditorio, sino realmente por el conocimiento medio que tiene el ciudadano normal acerca de los asuntos importantes de la cultura y su grado de implicación en los mismos. Muchas gracias, Juan. Volvemos a ti, Sergio, para que puedas finalmente terminar con tu idea, pero les quiero recordar a que nos están oyendo que tenemos el chat de preguntas y respuestas abierto, porque muy pronto vamos a empezar a contestar las preguntas del público. Sergio, por favor. Sergio, tienes el micrófono cerrado para que lo abres. Sí, perdona. Bueno, lamento la interrupción técnica. Quisiera yo nada más mencionar un par de conceptos. Marcelo habló de la necesidad de aprender del pasado.
y puso un extraordinario ejemplo que es la fundación del English Opera Group por parte de Benjamin Britten tras la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo quisiera decir que igual el Festival de Salzburgo, que este año cumplió 100 años, fue fundado poco después del final de la Gran Guerra, y el Festival de Edimburgo fue fundado justamente al final de la Segunda Guerra Mundial para brindar una reconciliación cultural entre los bandos que eran contendientes hasta entonces. Juan ha mencionado con gran énfasis la conciencia crítica del periodismo y la necesidad de hostigar, utilizó ese verbo, a los políticos que escabullen muchas veces se escabullen de la responsabilidad para valorar la importancia del tema cultural. Y también Marcelo mencionó algo que quisiera yo subrayar, que es el papel de las universidades. En México, la Universidad Nacional Autónoma de México es posiblemente la única institución pública que está llevando una voz importante en este tema. Y yo quisiera dejar sobre la mesa un punto adicional para que lo charlemos. La necesidad de la integración iberoamericana, algo que conocemos varios. Vaya, tenemos problemas con México. Qué pena. Bueno, creo que lamentablemente nuevamente se congeló la imagen de Sergio. Mientras a ver si logramos que Sergio, aunque bueno, creo que ya se refirió a los temas que estamos hablando de ahora, quisiera hacerle una pequeña pregunta a Marcelo para cerrar esta ronda de preguntas. Te oí hace poco, muy interesante, en una charla con Gabriela Ortiz sobre la importancia que tienen los creadores y el mundo de la ópera de actualizarse y de estar más relacionados con lo que está pasando. La ópera es una de las grandes manifestaciones del arte que sin el apoyo institucional es inviable, por los costos, por lo que significa, para poder circular, para que tengamos una red iberoamericana, como estaba ahorita hablando Sergio. ¿Qué crees tú que desde los mismos creadores pueden hacer para que estén más articulados y realmente llamen más la atención de los gobiernos hacia este arte? Me parece que en principio la idea de... me cuesta un poco hablar de tratar de seducir a los gobiernos cuando el problema justamente es que la clase política, vamos a llamarle así generalmente, ha entendido que la cultura no le da votos. Entonces prefiere poner los huevos en otras canastas, digamos, por decirlo de alguna manera elegante o poco elegante. Yo creo que a igual que expresa Juan, el tema de la educación es fundamental, pero también hay algunas cosas que son como preconceptos tomados. El hecho cultural se ha transformado en una especie de evento, ¿no? O sea, se realiza el evento y ya está. O sea, viene una orquesta sinfónica del extranjero o una orquesta sinfónica y se hace el hecho y ya está. No perdura, no queda nada. Por eso me parece importante el punto que estaba por introducir Sergio y gracias a la tecnología que todavía no la dominamos, no pudo cerrar, pero me tomo de esto que empezaba a decir, después seguramente lo va a poder desarrollar, pero nosotros tenemos claro y tenemos pruebas fehacientes de eso, tanto Sergio en las veces que le ha tocado conducir, como Ramiro, como yo mismo, tanto como artista como gestor, de que en nuestro continente, y hablemos de Iberoamérica, ya que nos une la palabra, juntando a España con lo que se le llama Latinoamérica, tenemos la capacidad para producir grandes eventos culturales e importantes eventos culturales. Yo sigo insistiendo que es necesario, y este es un momento oportuno justamente para apoyar a los creadores modernos, a los creadores contemporáneos y a una forma de teatro musical que nos represente, que hable de nosotros, poner nuestra lengua finalmente en valor.
tenemos quienes hacemos teatro musical o nos dedicamos a esto, tanto en España como en Latinoamérica, tenemos una deuda con nuestro idioma. Yo recuerdo a Gerard Mortier y sus eternas discusiones alrededor de Borges, de Cortázar, de Carlos Fuentes, etc. Tenemos un material literario, histórico, dramatúrgico, que está ahí esperando para contar nuestras historias. Y esto me parece que es este momento, las crisis, como dicen algunos, son oportunidades. Esta es una oportunidad, me parece, para ahondar en este camino que todavía sigue siendo una deuda de nuestro ámbito cultural. Y en eso estamos, por lo menos yo estoy intentando darle un camino, digamos, intentar abrir una especie de camino a partir de estas ideas. Muchas gracias, Marcelo. Eso es una idea que compartimos y esa es la razón porque 3 de las secciones de Resetting the Stage estamos haciéndolas en español, porque creemos que tenemos que también hablar en nuestro idioma, en nuestros acentos y en nuestras regiones como estamos acá. Le voy a dar la palabra a Natalie Osa, que ha estado recogiendo las preguntas del público para que nos ayude. Creo que hay preguntas para cada uno de nuestros panelistas. Natalie. Muchas gracias a todos por esas reflexiones tan interesantes. Tenemos muchas preguntas, creo que no vamos a llegar a todas, por lo que les pido que respondan muy rápidamente en 2 minutos como máximo para que podamos atender la mayor cantidad de preguntas posible. Esta primera pregunta va para Danilo. Danilo, te pregunta María Claudia Parias de la Fundación Nacional Batuta de Colombia. ¿Cuál debe ser el papel del Estado en el fomento a las prácticas artísticas y culturales? 2 minutos. É uma pergunta muito abrangente, não? Eu acho que o Estado tem, sobretudo, 2 grandes missões. Primeiro, garantir a chamada infraestrutura, aquilo que é necessário para que aconteçam as coisas, porque as coisas vão acontecer por iniciativa da sociedade, das pessoas e também do Estado. Mas o Estado não é necessariamente um promotor cultural. O Estado tem que facilitar para que a promoção cultural se dê através da sociedade de maneira intensa. E, para isso, essa associação com a sociedade é fundamental. Então, a infraestrutura que significa manter museu em ordem, manter o patrimônio cultural todo à disposição, o patrimônio arquitetônico, histórico, enfim, tudo aquilo que está colocado como responsabilidade do Estado, e para isso precisa ter recursos, precisa ter dinheiro. A segunda missão do Estado, para mim, é o chamado fomento, é o esforço para que a ação cultural se dê cada vez mais de maneira plena, total, abrangendo a toda a população, as populações mais carentes, as populações de toda a ordem. Então, para mim, infraestrutura e fomento são as 2 grandes missões. Para isso tem que haver leis, tem que haver incentivo fiscal, tem que haver cuidado efetivo, tem que haver toda uma ação que significa permanentemente um cuidado com as pessoas e com a sociedade como tal. Sem esse cuidado, sem essa atenção, é difícil. E nós estamos experimentando no Brasil um momento muito, muito delicado, porque isso a gente nota que está faltando de maneira muito intensa. Quando você vê o interesse em realizar as coisas e a impossibilidade de realizar, é uma coisa. Quando você não vê nem o interesse em fazer as coisas, a impossibilidade de realizar se torna muito maior, muito mais plena, muito mais completa. Então, acho que o Estado tem missões, por quê? Porque é um direito, porque é uma obrigação que o Estado tem que cumprir, e é um direito que está, inclusive, na Carta dos Direitos Humanos, atualmente, no artigo 27 da Carta dos Direitos Humanos, mas, mais do que isso, é uma obrigação do Estado cuidar dos seus cidadãos, e a cultura é, talvez, o bem mais precioso que os cidadãos têm, no sentido de poder, com isso, desenvolver a sua história, suas narrativas, o seu passado, o seu presente e imaginar o seu futuro. Gracias, muchas gracias Danilo.
Una pregunta para Ramiro Osorio, de Peter Traver, de Estados Unidos, del Festival Arts and Harvard University. Pregunta, ¿cómo están las organizaciones cobrando por las entradas de los conciertos online o poniendo a disposición entradas en este momento? ¿Es estas entradas una manera de ganar, de tener una entrada exitosa en este momento? Nosotros tenemos en el Teatro Mayor una plataforma que es el Teatro Digital, que comenzamos en 2014 y que en estos tiempos de pandemia ha sido absolutamente fundamental para enriquecer la vida de los ciudadanos. Hemos transmitido 34 espectáculos, uno cada semana. Hemos tenido un alcance de más de 85 millones de personas y hemos tenido más de 12 millones de plays. Nosotros no cobramos por las transmisiones, son gratuitas. Nosotros somos una institución pública que se administra y gestiona a través de un modelo público-privado y que ha sido capaz de reunir una serie de recursos que provienen tanto de la Alcaldía Mayor como de la familia Santo Domingo, pero también de empresas como Bancolombia, que es la patrocinadora del Teatro Digital, entre otros, y creamos un botón de donaciones, de microdonaciones, que se activa en el momento en que uno está viendo las transmisiones en la pantalla. Nosotros pedimos a la gente que nos done $2, $3, si cree que es la manera de contribuir. ¿Cuál es nuestra idea en el mediano plazo? Nosotros aspiramos que en 5 años podamos tener 30, 40 mil ciudadanos que le quieran donar al Teatro Mayor $2 al año, $3 al año. Y si eso lo logramos, serán los ciudadanos los grandes patrocinadores del Teatro Mayor y de sus programas sociales. Muchas gracias, Ramiro. Muy buena idea para todos los que están escuchando. Siguiente pregunta va para Juan Lucas, de Nathan Gioretti, de Reino Unido, de Vilalte, no sé si se pronuncia así, lo siento, Nathan, Masterclasses. Dice, mientras esperamos a que las grandes instituciones y políticos se alineen con la situación de la cultura después de la pandemia, ¿qué tan importante es para los movimientos base de los artistas conectar directamente con las audiencias y usar este renacimiento del arte que resultará después de la COVID para crear nuevas formas de presentar eventos culturales en vivo? No he entendido demasiado bien la pregunta. ¿Se refiere a las fórmulas que están adoptando ahora mismo los artistas para comunicarse a través de medios online? Sí, a través del renacimiento que ocurrirá después de esta pandemia, es una buena idea utilizar estas nuevas formas para presentar eventos culturales en vivo, gracias a la conexión directa que han tenido ahora los artistas con el público. Sin duda, claro. Es una de las, vamos a ver, hasta las peores tragedias tienen sus puntos positivos. Y hay que aprender de ellos y hay que aprovecharlos. Uno claramente vinculado con nuestro ámbito es estas nuevas formas de comunicación directa, además, muy directa, muy personal y muy libre, si me permitís la palabra, entre el artista y el público, sin intermediación o con la única intermediación de un canal electrónico. Eso me parece realmente existía ya, por supuesto, antes de la pandemia, pero la pandemia lo ha puesto sobre la mesa y es la única manera que han tenido que los artistas, sobre todo en las primeras fases, para poder mantener el contacto e incluso algo tan importante como el contacto en vivo, el contacto en directo, esa organización de eventos privados en casas de los propios artistas con retransmisiones en vivo. Yo creo que han abierto mundos y posibilidades muy interesantes a explorar. Ahora bien, yo creo que en el ámbito de la música a nadie tampoco se le escapa de que el contacto en vivo, y cuando hablo en vivo ahora ya es sin intermediación electrónica, es decir, presencial entre el artista y el público, es absolutamente fundamental. Yo creo que igual que coexistió el concierto con la irrupción de la grabación discográfica, del disco, del vinilo primero, y luego del casete y del CD y el DVD,
y han coexistido y siguen y seguirán coexistiendo, bueno, pues ahora se ha introducido esta nueva posibilidad por parte de los artistas y hay que explorar y a fondo a qué caminos nos lleva. Ahora es de desear que cuanto antes podamos retomar las actividades en directo. La música es fundamentalmente una experiencia en vivo, el contacto físico, os diría espiritual, de la mirada, del olor, del aliento, de la vibración, es absolutamente fundamental. Y además, subrayaría ya para terminar, que aunque todas estas nuevas modalidades de comunicación online del artista o incluso de las orquestas, etcétera, con el público, es muy interesante, también podría crear a medio plazo un desequilibrio muy grande, porque ahí no todo el mundo está en la misma posibilidad de competir. Quiero decir, pongamos por caso, está muy bien que una orquesta, por ejemplo, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, ante la imposibilidad de dar conciertos, ofrezca conciertos streaming, online, sin público, para sus fieles, pero realmente sería capaz de mantener esos fieles a la larga, cuando esos fieles tienen la misma posibilidad de asistir al concierto de la Orquesta de la Comunidad de Madrid o al concierto online de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Cuidado con eso, porque ahí la competencia podría ser muy desfavorable para una gran cantidad de artistas que basan su actividad fundamentalmente en un contacto a distancia corta de un ámbito geográfico que tienen muy a mano y que es muy necesario preservar. Ojalá que cuanto antes vuelva la música en vivo, en directo, como siempre la hemos conocido. Sandra. Sí, señor. Mira, yo quisiera, antes de que Natalie retome el tema, hablar de dos temas que me han parecido de verdad importantísimos y que no hemos retomado. Lo que decía Juan de las políticas educativas deficitarias y lo que decía Marcelo de poner en valor la lengua, nuestra lengua. Uno de los temas absolutamente claves de los desafíos, que es lo que comentaba Juan, son cuáles son los contenidos culturales y artísticos de nuestra educación básica. En un país como Colombia, un país diverso, que esa es la gran fortaleza, nosotros no tenemos en nuestra educación básica, esa posibilidad de conocer y de hacernos singulares en esa fortaleza de nuestra diversidad, y no tenemos un mecanismo para que nosotros podamos para detectar oportunamente las aptitudes y los talentos artísticos y permitir que se vayan desarrollando a lo largo del ciclo de la educación básica. Y ello, pues no podemos imaginar poner en valor a nuestra lengua, como pedía Marcelo, si no tenemos eso de base, ¿sí? Ahí es donde yo creo que está el tema esencial, y por eso quise volver a darle relevancia a esto que Juan y Marcelo comentaron. Muchas gracias, Ramiro, y me disculpo que tuve un leve problema de conexión, que son las cosas que pasan ahora en el directo y siempre. Pero bueno, vamos a continuar con las preguntas del público. Tengo una pregunta para Marcelo, de Carolina Márquez, de Medea Arts Management en Caracas, Venezuela. Carolina agradece a todos los panelistas por sus claras e inspiradoras presentaciones y especialmente a Marcelo por hacernos pensar outside the box. Tal vez esta pandemia nos sirva para repensar las propuestas artísticas y cómo presentarlas al público y a quienes las pueden financiar. Nuestros países, desgraciadamente, todavía dependen de las veleidades e ignorancia de los políticos de turno. La pregunta sería, ¿cómo fortalecer la cultura para que sobreviva pandemias y gobiernos? Marcelo. Lo primero que me interesaría decir es que tenemos que tener en claro que esta pandemia hubiera sido insoportable para la gente sin la cultura. La cultura en alguna parte junto con la salud y la seguridad han sido los tres pilares de sostén de la población. Digo, nos ha pasado a todos, a los que vivimos del y en el ámbito cultural y a quienes no. Los meses de encierro, según el grado de encierro que haya habido en cada país, solamente fueron posibles soportar a partir de la cultura. Esto es así.
Y yo creo que hay un problema intrínseco en el sistema. Nosotros vivimos en un sistema único en el mundo. El mundo tiene un solo sistema y es el que impera. Y la cultura en ese punto, de alguna manera, es antisistémica. Propone pararnos a mirar el mundo desde otro lugar. Y por eso, tomando las palabras de Sergio, lo que hace la cultura es poner en relieve la idea del pensamiento crítico y sobre todo interpelarnos. El teatro en sí es un hecho político, y es un hecho político y es uno de los hechos políticos más democráticos porque nos iguala a todos frente al espectáculo. Por eso la presencialidad va a ser siempre necesaria. Y comparto con Juan Lucas mis dudas al respecto de las plataformas virtuales como único medio para la difusión del arte, porque en principio hay dos problemas. Primero, ya no es democrático, porque para poder apreciar un espectáculo musical más o menos parecido a lo que sería en vivo, hace falta tener una serie de herramientas, hablo del espectador, para poder apreciar ese arte de una manera más o menos lógica, parecida a la realidad. O sea, una buena computadora, un buen equipo de audio, porque uno puede filmar, grabar un espectáculo en los más altos estándares tecnológicos y después la persona lo escucha en un teléfono mientras va en el metro y con unos auriculares, y eso, digamos, pierde la calidad. A mí lo que más me preocupa en este sentido, y que creo que justamente es la única vía para llegarle a la audiencia y al público, es la calidad de lo que se está haciendo. O sea, no es solamente el hecho de hacer, sino el hecho de cómo hacerlo. Y hoy nombré, parece que yo fuera un poco la viuda de Gerard Mortier, pero no lo soy, lo nombré a Gerard y vuelvo a una frase que decía Gerard siempre cuando se planteaba la idea de una institución cultural. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y para quién? O sea, debemos tener en claro por qué hacemos lo que hacemos, para qué lo hacemos y hacia quién está destinado. Muchas gracias, Marcelo. Esta próxima pregunta va para Sergio Vela, es de Paula Sosaya, presidenta de la Fundación Meraki. Sergio, concuerdo enteramente con que como sector cultural nos atan de pies y manos. Como bien dices, se teme al pensamiento crítico naciente del arte. Sin embargo, si las políticas públicas no lo permiten y existe la escasez financiera tan mencionada y resentida, la respuesta debe estar entonces en el mismo problema, los artistas. Le pregunto, ¿cómo impulsan ustedes a aquellos artistas que ya implementan políticas culturales en sus medios locales de manera independiente? ¿Cómo darles impulso nacional? ¿Cómo impulsar sus producciones que tienen potencial empresarial? Bueno, específicamente en Arte y Cultura Grupo Salinas, dado que este conglomerado empresarial tiene medios de comunicación, pues justamente la utilización de los medios de comunicación abona al pensamiento crítico, se hacen lo mismo programas de reflexión, programas de debate, programas de televisión, pero también a través de redes sociales, etcétera, se da foro para que los distintos artistas puedan hacer una expresión de su talento y de su creatividad. Debo decir que Arte y Cultura Grupo Salinas no es un programa que tenga, digamos, una bolsa financiera o un fondo al cual se pueda acceder libremente, sino tiene una capacidad propia de gestión. Con todo, me parece que lo que resulta más importante aquí es poner el ejemplo que desde el sector privado hay una conciencia de la importancia de la materia cultural. Entonces, abriendo espacios de programación cultural en canales informativos, teniendo los espacios de reflexión crítica, figurando justamente como interlocutor entre instituciones públicas y privadas, entre instituciones públicas y artistas, entre instituciones privadas y artistas, etcétera, creo que se cumple cabalmente esto.
Y subrayo que, bueno, pues una de mis grandes aspiraciones, lo mismo que ha mencionado Marcelo y que ha subrayado Ramiro, es que esa integración iberoamericana, y lo menciono ahora porque desafortunadamente tuve otra interrupción tecnológica, que esa integración iberoamericana, de la que ya hay algunas muestras importantes, Ópera Latinoamérica, Secretaría General Iberoamericana, Organización de Estados Iberoamericanos, crezca plenamente porque el potencial es enorme. Justamente la afinidad cultural es lo que nos caracteriza y este foro es muestra de ello. Muchísimas gracias a todos. Sus palabras han sido muy importantes, nos dejan muchas preguntas y reflexiones a todos los que los estamos escuchando. Invito a los participantes, a quienes están siguiendo el foro, a que dentro de 15 minutos se conecten para seguir con el capítulo Colombia. Muchísimas gracias, Sergio, Ramiro, Marcelo, Juan y Danilo. Realmente fue una conversación muy especial. Gosia, te dejo para cerrar. Thank you to all who have joined the conversation today. On behalf of all the organizations involved, the Global Readers Program, the Spanish Association of Symphony Orchestras, Classical Next, Banco de la República, Fundación BBVA, and Fundación Bolívar de Vivienda, we invite you now to stay with us for a special follow-up panel discussion focused on adapting the themes just discussed to the context of the sector in the Ibero-Americas. This Spanish language session entitled Enfoque Colombia will begin in 15 minutes, following a short pause. In the meantime, I'd like to take this opportunity to share with you information about our next global session of Resetting the Stage, which occurs at this same time in 2 weeks on December 3rd. As private investment in public good evolves from one's siloed pursuit of philanthropic individuals and corporations to an integral part of sustainable community ecosystems, a panel of leading decision makers will explore innovative lessons and learnings being applied to the forefront of the social impact field in a session entitled Private Investment for Public Good, Rethinking Philanthropy and Social Impact. The panel will take place at 10 a.m. ET on December 3rd and will include, among others, Matthew Bishop from The Economist, Karina Litvak from Chapter Zero, Leslie Masdorf from New Development Bank, Julia Miller from Salzburg Festival, Jane Watson, Canada's National Arts Centre Foundation, Michael Zaoui, the South Bank Centre, and will be moderated by Katya Gorbatyuk from London Symphony Orchestra, Plexus Holdings, and London Music Fund. And now we conclude by saying thank you to today's exceptional panel, Juan, Ramiro, Danilo, Sergio, and Marcelo. On behalf of all the public tuning in, we really appreciate you sharing your perspectives with us. And of course, huge thanks to Sandra for your valuable input and help to moderate this fruitful session, as well to Natalie for leading the Q&A. Thanks to all who joined from around the world. Have a good afternoon, good evening, or good rest of the day. Stay safe and healthy. And now we will go into a brief 15-minute pause before returning with Enfoque Colombia, the brief session in Spanish. Thank you all.